Vamos a leer Juan 4, del 21 al 24. Gracias. Vamos a seguir leyendo siempre estos versículos que son las palabras del Señor Jesús mientras estemos en este tema de la adoración, en lo que se centra el Señor con la conversación o en su conversación con la mujer samaritana. Entonces ya vimos los primeros versículos. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y ya hemos visto algunas cosas que lo puse acá. Vamos a hacer unas comparaciones. Por eso está de esta manera el pizarrón. ¿En dónde adoraban los judíos? La mujer le dice en el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en este monte es el lugar donde se debe adorar. Que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Bueno, ¿y en Jerusalén en dónde? En el templo, porque lo dice Dios, eso ya lo vimos la semana pasada. Ahora, los samaritanos solamente tenían un monte, es lo que menciona, solamente tenían un monte ahí en Samaria. Vamos a ver, ¿qué otras cosas tenían los samaritanos? Bueno, mejor vamos a investigar lo que dice el Señor, mejor dependiendo de eso ya vamos a derivar las otras características. Versículo 21, créeme mujer que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vamos a dejar el 21, perdón, y vamos a centrarnos en el 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El Señor da estas características. Los samaritanos adoraban lo que no saben y los judíos adoraban lo que saben. Bueno, entonces, ¿a qué se referirá el Señor eso? Y todavía termina porque la salvación viene de los judíos, que bien, por supuesto, se puede malinterpretar. Todos los judíos son salvos. ¿Por qué? Porque de ellos viene la salvación. ¿De ellos viene la salvación? La salvación viene de Cristo. Cristo vino de los judíos. El pueblo judío fue conservado precisamente para que viniera Cristo Jesús. Esa es la única razón. Y lo vemos todo en el Antiguo Testamento, en el testimonio que nos dan los profetas. Los profetas, el Señor a través de los profetas claramente dice, es de acuerdo a la promesa que le di a David, de acuerdo a la promesa con David, el pacto que tengo con David, es por eso que los conservo a ustedes. Por eso dice, voy a dejar una lámpara encendida en la casa de David. Es gracias a eso nada más que los conservo. Pero de hecho, en diferentes profecías se menciona que incluso los judíos en el tiempo del Antiguo Testamento, hablamos del tiempo de los profetas, fueron peores que el reino del norte. Eso del reino del norte, el reino del sur, ya lo vimos anteriormente. Lo recordamos, pues, lo refrescamos anteriormente. Entonces, el hecho de que Dios desechara el reino del norte, que era Efraín, lo que vimos, que desechara el reino del norte, que casi que destruyera, diezmara a todo ese pueblo, no llamó la atención a Judá, así le llamaba el Señor en el tiempo de los profetas, a Judá, sino que Judá dijo, voy a ser peor que mi hermana. Entonces, no vemos un privilegio por un pueblo importante, mayor, o que siempre fue devoto al Señor. Claro, siempre hubo un remanente, lo menciona el capítulo 1 de Isaías, siempre hubo un remanente. Si Dios no nos hubiese dejado un resto pequeño, vendríamos a ser igual que Sodoma y Gomorra. Entonces, siempre hubo un remanente fiel, que tiene que ver no con que eran de Judea, no con que eran hebreos en sí, sino porque tenían fe. Tenían fe, que es el caso de los profetas, ciertamente. Entonces, la salvación viene de Cristo. Cristo viene de los judíos porque fue el pueblo preservado, porque tenía que venir de la descendencia de David. Esa es la razón y a lo que se refiere el Señor, para que salgamos rápido de ese tema y de esa cuestión y no tengamos dudas. Esa sería genuinamente la aclaración de lo que dice el Señor. Ahora, me llama la atención esto de lo que sabemos,
y de lo que no saben los samaritanos. ¿Qué era lo que sí sabían los samaritanos? Lo vemos conforme a lo que nos da, a las palabras que nos da la samaritana, y ya hemos visto varias de esas. ¿Qué sabían los samaritanos? Reconocían a los patriarcas, Jacob, José, incluso Efraín. ¿Quién le podríamos llamar también un patriarca? Uno de los patriarcas, una de las cabezas de las 12 tribus. Podría ser, aunque en realidad eran 3. Pero, ¿conocían cuál era el plan? ¿Qué era lo que Dios quería hacer con ellos? No llegaba más allá, solamente los conocía. Sabían que ellos venían de uno de ellos, que era Efraín, pero de ahí no sabían más. ¿Cuál era el propósito de Dios? No lo sabían. Sí reconocían a los patriarcas, pero no sabían. La mujer habló antes, eso lo vimos la semana pasada, cómo reconoce a Cristo, y el nombre que ella le da o el título que ella le da es profeta. Entonces, reconocían a los profetas, pero no entendieron el mensaje de los profetas, no conocieron el mensaje de los profetas completamente. Entonces, tenían estos detalles, dense cuenta, pero no tenían todo el panorama completo, no sabían bien cuál era el propósito de que Dios enviara a los profetas. Ellos, bueno, no sé si reconocían a los profetas así como ahora se reconoce a los profetas, a muchos profetas, una persona que es seguida por muchas otras personas. Bueno, ese tiene que ser un profeta, porque entonces toda esta gente, toda esta multitud le reconoce como la voz de Dios. Recuérdense que profeta significa ser portador de la voz de Dios o portavoz de Dios, de su mensaje. Y en este caso los seres humanos actualmente y por muchos siglos pues han reconocido a cualquiera. Por eso es que Mahoma piensan que es un profeta, José Smith piensan que es un profeta. Bueno, hay diferentes de estos pseudoprofetas, pero reconocemos que solamente existen los profetas dados por el Señor, y aunque es cierto que nosotros lo dividimos en mayores y menores, esa división no existe, esa es solamente una división mental, probablemente de iglesia que se dé, pero no existen mayores y menores. Sí existe el panorama visual profético tan amplio que tenía, por ejemplo, Isaías, que tenía Jeremías, debido a su misión, pero no es que existieran profetas mayores y menores. Puede ser que alguien tenga sus favoritos, pero eso es otra cosa. Y, por supuesto, no solamente son los profetas con el título de profeta, sino que también Jacob era un profeta. Abraham era un profeta, Noé era un profeta, todos ellos eran profetas. Entonces también se les reconoce ese título. Si estas personas, los samaritanos, entendían lo mismo, no lo sabemos, pero casi estamos seguros que no. ¿Por qué? Porque lo dice Cristo. Ustedes adoran, pero lo que no saben. ¿Y cuál es la otra cosa? Diría yo la última, no sé si será la última, pero ¿cuál es la última cosa que ellos... No, que sí sabían? ¿Qué era lo que sí sabían? ¿Algo que sí sabían? Lo vimos no la semana pasada, lo vimos la semana antepasada. Es muy interesante que la mujer, y no habla en sentido personal, estoy esperando, no, sabemos que vendrá, está hablando en plural. Nosotros, el pueblo samaritano, estamos esperando a un Mesías. El pueblo samaritano estamos esperando a un Mesías. ¿Le conocían, le entendían, sabían cuáles eran las señales? Lo vimos hace 2 semanas, ellos tenían una señal, que lo menciona aquí la mujer. Cuando Él venga, ¿qué dice la mujer? Nos va a declarar todas las cosas. Por eso es que el Señor se estaba revelando así. No llega con milagros, maravillas, señales y demás, sino que la señal que les da es, está bien, bien has dicho, no tengo marido, pero en realidad has tenido 5, ¿no? Entonces, le está declarando porque era la señal que ellos estaban esperando. Pero le conocían, sabían qué era. Incluso, ¿será que sabían qué significa el nombre? Probablemente porque su idioma derivaba bastante de todo eso. Bueno, ¿qué significa el nombre Mesías? O el título Mesías. Mesías o Cristo significa ungido. Mesías es en hebreo, Cristo es en griego, que lo utilizó mucho el apóstol Pablo. Y lo une al nombre de Cristo, por eso es Jesucristo. Ese es un título y un nombre que
que utiliza el apóstol Pablo, precisamente aplicándoselo a Cristo Jesús. Jesús es el Mesías, o Jesús es el ungido, que es precisamente una profecía que está en Isaías. Me ha ungido el Señor con su Espíritu, ¿se recuerda? Me ha enviado a predicar buenas nuevas de salvación y todo lo demás. Entonces, por eso es que es ungido. Llama la atención de que ellos estaban esperando a un Mesías, pero ¿será que incluso sabían qué significaba? No, probablemente no. Precisamente por las palabras del Señor Jesucristo, que dice, ustedes adoran lo que no saben. Ahora, ¿qué es lo que sí tenían los judíos? Lo mismo que los samaritanos, solo que ellos sí sabían. Ellos sí eran descendientes directos, ellos habían mantenido la línea, ellos tenían una, ¿cómo le podemos llamar? Para que se entienda qué es la genética, o sea, la sangre, le puse ADN hebreo, genuinamente hebreo, o sea, sí eran descendientes completos de Abraham. Lo más seguro es que los samaritanos no, los samaritanos se habían entremezclado. Entonces, pongámoslo así, tenían eso. Tenían el templo dado por Dios, esa es la gran diferencia, que sí es dado por Dios en el lugar señalado por Dios. Tenían los ritos o los rituales dados por Dios y obviamente las fiestas. ¿Y esto de dónde viene o en dónde encontramos eso? En la Torah o en la ley. Bueno, ya está todo lo demás, el otro es el Tanaj, que son los nombres en hebreo de la ley y los profetas. La ley y los profetas. ¿Se recuerdan ese título? Lo dice el Señor en su parábola de el rico y Lázaro. Tienen la ley y tienen a los profetas. O sea, tienen el Tanaj y tienen la Torah. Tanaj, con una J al final. Tenían la promesa directa, ellos seguían conservando la fidelidad del Señor y bien podríamos decir son los primeros en cuanto a la salvación. ¿Cómo? Primeros en la salvación. ¿En qué sentido? ¿Los judíos fueron primeros en la salvación? Cristo tiene ahí su ministerio. El ministerio del Señor Jesucristo fue enviado solamente a los judíos, ¿verdad? Y diría yo, fue el ministerio más importante y más glorioso y más excelso que jamás ha existido o existirá. Precisamente porque era el Hijo de Dios, Él tenía que dar las señales de Hijo de Dios. O sea, Él sí tuvo el ministerio de levantar paralíticos, darle la vista a los ciegos, sanar a los sordos, etcétera, etcétera, que difícilmente se ha visto ahora. Se vio mucho, por supuesto, en el tiempo de los apóstoles, pero ya incluso ahí vemos testimonios, como veía la semana pasada, vemos testimonios donde el Espíritu Santo empieza a aclarar las cosas, porque mejor el poder va a ser de esta otra manera, ¿no? Por así decirlo. No quiero entrar a eso. El punto es que la salvación viene de los judíos porque parte de los judíos, es el punto central, es de ahí que viene. Obviamente la salvación se da en Judea, en el lugar en donde se localiza geográficamente la salvación, en el monte del templo, o en ese monte donde estaba el templo, en una ladera estaba el Gólgota, y es ahí donde crucifican al Señor, hasta donde yo entiendo. Entonces, es el punto de partida, es el inicio, es el punto cero, de donde surge la salvación a todos. Debido a todo lo que tienen, vean solamente el listado, y creo que podríamos seguir más y más hablando, pero vean solamente el listado. Está el testimonio del Señor, la compañía, los milagros. Los milagros serían otros muy buenos para poner ahí, pero aún así ellos tendrían que ser los primeros en el podio de la salvación, por así decirlo, debido a todo esto, pero obviamente se desviaron. Y precisamente por eso es que vamos a ver la cuestión de la adoración, porque los samaritanos no se desviaron. Es muy extraño que no sabían y no tenían herencia y tantas cosas que ellos no tenían, no habían recibido del Señor, pero aún así ellos tuvieron fe y recibieron a Cristo Jesús
de una manera mucho más fácil, mucho más directa. ¿Por qué será? ¿Por qué será que los judíos con tantas cosas no recibieron a Cristo, y sobre todo considerando el gran ministerio del Señor Jesús, y los samaritanos sí? Es la gran disyuntiva. Muchas cosas, mucho conocimiento nos separa de Dios. No sirve tener muchas cosas, no sirve tener mucho conocimiento. O sea, por eso es tan importante estas características, porque son detalles que tienen que ver precisamente con la adoración. Porque, diría yo que como creyentes, pues está en nuestra mente que la adoración es cantar. Y ya estuvo, es cantar. Y al menos la gran mayoría de cristianos es eso, piensan que adorar es cantar. Y hacen la separación de iglesia, donde alabanza es cantos alegres y adoración es cantos suaves, digamos, tranquilos, un tanto sentimentales. Esa es una separación de iglesia, nada más. Es un llamado de iglesia nada más, un nombre, un título que se le da por separar estas alabanzas de esta manera, pero en realidad no tiene ese el verdadero sentido. Y bíblicamente es muy importante la adoración y la alabanza. Diría yo casi que no tienen división, aunque sí tienen específico sentido, pero se unen, o sea, son complementarias. De hecho, ni siquiera deberíamos separar la adoración de la alabanza, ni la alabanza de la adoración. Tendría que ser adoración y alabanza, o alabanza y adoración. Así tendría que ser, porque se complementan perfectamente y se necesitan muchísimo, ambos. Estamos hablando del sentido bíblico. Pero lo que llama la atención es de que los hebreos, que recibieron tantas cosas de Dios, tanto cuidado de Dios, tanta promesa de Dios, tanto resguardo, aún así cuando vieron la salvación la rechazaron y la siguen rechazando, por supuesto. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, está bien. A los ojos o a la mente de las personas hay varios dioses, pero nosotros reconocemos de que no hay varios dioses, solamente hay un Dios. Y el punto es si adoraban o no adoraban. Sin entrar en este momento a la cuestión de en espíritu y en verdad, es que esa es la gran conclusión que nos da el Señor. O sea, todavía estamos explorando la condición de las personas. Los samaritanos adoraban a Dios. Con esto de, bueno, reconocían un poco a los patriarcas, medio guardaban la cuestión de los profetas o los entendían, y tal vez no sabían, pero estaban esperando a un Mesías, porque lo dice la mujer, vendrá el Mesías. Pero no tenía todas sus señales. Fíjense que lo bonito de esto es de que el Señor nos va a descubrir muchas cosas que los seres humanos pues se mantienen oculto. Y entre ellos está la multitud de dioses. Yo necesito multitud de dioses, pero es que no es porque tengan multitud de dioses y no es porque crean o porque existan, muchísimo menos. De hecho lo menciona el apóstol Pablo. ¿Qué es un ídolo? Nada, un ídolo nada es. Sabemos que hay demonios en medio de los ídolos y son ellos el supuesto poder que existe entre todo esto, pero ¿cuál es el verdadero sentido en todo esto? La multitud de los dioses en realidad es el rechazo a Dios. ¿Cuál es el sentido de un ateo? El rechazo a Dios. ¿Cuál era el sentido de los judíos con respecto a Cristo? Rechazar a Cristo y por lo tanto rechazar a Dios. Es que el sentido no es adorar a otros dioses, en realidad no existe la adoración a otros dioses, existe la adoración al ego, al yo, a lo que yo quiero. O sea, ¿existe una diosa Diana que exige un montón de cosas? ¿Existe una diosa del cielo, una reina del cielo que exige un montón de cosas? Es que no tienen sentido genuinamente de entregarse a los demás dioses. Lo que quieren es adorarse a ellos mismos, estar libres, alejados de Dios. Cada cual se apartó como oveja. ¿Se acuerdan? Como cada cual se apartó por su camino. Todos somos como ovejas. Versículo 6, capítulo 53 de Isaías. Es que estamos dispersos. Cada quien hace lo que le conviene, lo que le gusta.
lo que piensa. Por eso es que define, este es el Dios que a mí me gusta, aquel otro es el Dios que a mí me gusta servir a estos otros dioses. Dios entonces quiere salir de todo eso, Dios quiere quitar todas esas cosas y va a empezar a revelarse verdaderamente como el Dios que es. El problema con Dios, llamémosle así, es que Dios sí exige, Dios sí demanda. Entonces, aquí en realidad diría yo, quiero aclarar esto un poco, es que no existe el problema a adoración a otros dioses, porque no es que en sí amen a otros dioses, es más bien el rechazo a Dios, ¿sí? Sí. Vamos a entrar a ese tema en cuanto a los judíos, porque es bien interesante, sería la otra parte, ¿no? Pero tal vez la más sencilla es la de los samaritanos. Los samaritanos adoraban, ¿cuál sería la conclusión? ¿Adoraban a Dios? Tenían un monte que Dios no dijo nada sobre eso, pero sí creían en los patriarcas, tenían por ahí la idea de los profetas y la cuestión del Mesías. ¿Adoraban a Dios? Ya les dije, ya comenté, no metamos ahorita espíritu y en verdad, eso viene después. Llamémosle en un sentido humano, natural, por así decirlo, o algo que Dios recibiera. Entonces, podríamos concluir que los samaritanos, en realidad, no adoraban a Dios. ¿Pero por qué no adoraban a Dios? Porque no sabían. Ahora sí, ¿y los judíos? ¿Será que adoraban a Dios? Me referiría a así como adoraba David. Claro, nuevamente digo, siempre había un remanente, siempre ha existido un remanente, siempre hay un resto pequeño que se mantiene fiel. No pensemos en eso ahorita. ¿Los sacerdotes sí adoraban al Señor? ¿Sí? O sea, ¿recibieron a Cristo? Porque esa es la conclusión lógica. Si adoraban, reciben a Cristo. Y es a eso a donde va a saltar todo esto. Entonces los judíos adoraban a Dios. Pero tenían muchos elementos. ¿Será que ellos adoraban así como adoraba David? ¿Sí? Entonces aquí es donde viene la respuesta. ¿Cómo elaboramos eso? ¿Por qué ellos no adoraban a Dios? Si tenían tantas cosas. Y tiene que ver con lo que mencionó Blanca. Podemos ir elaborando muchas cosas bastante complicadas o lo podemos dejar bastante sencillo. Ahora estamos hablando de los judíos, ¿verdad? Pero los judíos no eran idólatras en ese momento. Al menos en ese momento, o al menos no. Pero tenían todo esto. Es que ese es el problema. ¿Por qué no adoraban al Señor si tenían todas estas cosas? ¿Será que ese es el principio? ¿Tenían todas estas cosas? ¿Las creían pero no las creían? Es que eso es lo que llama la atención, porque ellos teniendo tantas cosas no reciben a Cristo, porque ellos teniendo tantas cosas no encuentran el camino de salvación. ¿Por qué no lo pueden ver? Porque ese es el verdadero problema, no lo pueden ver. Más o menos tendría que ver con eso. Digamos, ¿cómo hacían ellos los ritos? ¿Cómo hacían ellos las fiestas? ¿Cómo leían ellos la Torá o cómo supuestamente la siguen y la seguían? ¿Algo más? ¿Se recuerdan que el Señor Jesús se pelea con ellos? El Señor Jesús, el Hijo de Dios, la luz, tratando de convencerles. Yo diría que es eso. Las cosas se volvieron su Dios. Se volvieron adoradores de las cosas o los grandes elementos que tenían, ¿sí? ¿Hermano? Y ese es el principio de la idolatría. Para los hermanos que están en Zoom, entonces el hermano mencionaba en este versículo 22, ¿cómo dice el Señor? Lo que. Ustedes adoran lo que.
y nosotros adoramos lo que es un sentido impersonal, cuando tendría que ser personal. ¿A quién? ¿A quién se está adorando? Ese es el sentido de la adoración. Entonces, si vamos a hacer todas las cosas es por adoración a. Y por eso les decía, es que en realidad la idolatría no significa nada, porque sabemos que solamente son demonios que hacen sus adivinaciones, sus hechicerías y cosas inútiles. En realidad no sirve de nada. Pero ¿cuál es el problema de la idolatría? Que se quita la adoración que el ser humano tiene que dar, porque todos fuimos creados por Dios, por ende, un principio elemental de todo ser humano es que tiene que adorar a Dios. Esa es la gran parte de su juicio, o primera parte de su gran juicio, que va a recibir y que todos van a sufrir. Ningún ser humano tiene excusa, porque fue creado por Dios, fue formado por Dios, Dios le ha dado la vida, por lo tanto tiene que adorar, tiene la obligación de adorar a Dios. El problema con la idolatría, el problema con el ateísmo, el problema con cualquiera de todas esas diferencias, es que ninguna de esas vale la pena, sino que en realidad, o son importantes. La idea y el problema es quitarle a Dios su adoración. Quitarle a Dios su adoración. ¿Qué es? Por eso cuando hablo sobre los conjuros, la brujería y todas estas cosas, en realidad no sirven de nada. Hacer cosas con respecto a la sangre de un gallo, con respecto a la sangre de un gato y todas esas cosas, ¿de qué sirve? No sirven de nada. ¿Cuál es el punto entonces de todas esas hechicerías, de los sacrificios paganos, de los sacrificios en todo eso? Irritar a Dios. Ese es el verdadero problema. Irritar a Dios, molestar a Dios. Entonces, siempre ese es el principio. Por eso es que no debemos desviarnos tanto en cuanto a pensar a cuántos dioses adoraban estos, cuáles otros dioses tenían aquellos. Es irrelevante. El punto es quitarle la adoración a Dios. Y al quitarle la adoración a Dios, se alejan, se quedan sin fe. ¿Por qué los judíos no tenían fe a pesar de todas estas cosas? Y ustedes podrían decir, es que ellos ponían su fe en todas estas cosas, confiaban en esas cosas. Es el término que utiliza el apóstol Pablo. Ellos ponían su confianza, pero no tenían fe. Ellos ya no tenían fe, ¿por qué? Porque la fe es de Dios, es algo sobrenatural, es algo que Dios pone en nuestros corazones. Entonces ellos no pueden tener fe en estas cosas, aún así dadas por Dios. Pero bien importante, no daré mi gloria a nadie, creo que lo dice uno de los profetas. Entonces la gloria del Señor, Él no se la da ni siquiera a la ley, ni siquiera a los profetas, no se la da a nadie, es gloria de Él. Son principios elementales de la adoración. Los samaritanos, bueno, lo que pasa es que ellos quedaron abandonados, fueron despreciados, olvidados. ¿Quién los recibe? Cristo Jesús. Ellos todavía estaban en cierta confianza y por eso su corazón, así como el de la samaritana, estaba apto para poder recibir esa fe. Es muy interesante esto. Estas personas, porque los judíos me refiero, porque tenían muchas cosas, ellos, teniendo conocimiento, conscientemente despreciaron a Dios. Por eso cuando viene Cristo, cuando les enseña la verdad y todo lo demás, ellos encuentran este conflicto que nos lo da el apóstol Juan claramente desde el primer año. Desde el primer año ya estaban persiguiendo a Cristo. ¿Por qué? Porque su Dios era la religión. Su Dios era lo que ellos querían. Su Dios era lo que ellos tenían por concepto. Creo que fue Johanna que mencionó, ellos tenían este concepto de Mesías. Para ellos, este era el Mesías. Imagínense qué egolatría, ¿no? O sea, el Mesías tiene que ser como yo digo. Y tiene que hacer lo que yo digo. Lo que mencionaba también Blanca. El Mesías tiene que hacer esto. Es cierto que hay señales y eran señales y el Señor demostró y manifestó todas las señales sin ningún problema. Ellos tenían que haber creído. Incluso les dice el Señor Jesús, que ya lo he mencionado antes, el Señor les dice, si no me quieren creer a mí, créanme a mis obras. Vean que lo que está escrito de mí, eso se cumplió. Y por eso los evangelistas también hacen estas acotaciones bien interesantes. Juan no hizo milagros, pero sí se cumplió todo lo que dijo Juan sobre Jesús. Para que todos los que lean entiendan, sepan que ahí están todas las señales. ¿En qué momento Dios va a hacer las cosas? ¿Cómo le podemos indicar eso a Dios?
¿Cómo podemos hacer entender eso a Dios u obligar a Dios? Es imposible. ¿Pero por qué hacemos eso? ¿Soberbia? ¿Orgullo? Bueno, es el orgullo y la soberbia de pensar que yo le puedo decir a Dios qué hacer y cómo tiene que ser. Entonces, desde ahí, yo ya no adoro a Dios. Desde ahí. Tienes que hacer esto, tienes que dar aquello, tienes que poner aquí, tienes que buscar allá. Él es Dios. Yo soy la creación, yo soy el Hijo, yo soy el que está sometido. Yo no le voy a decir a Dios qué tiene que hacer, yo me someto a Él, ¿sí? Yo diría que esa es la característica principal. Los judíos rechazaron y siguen rechazando, rechazan. A Cristo decimos, está bien, a Cristo, pero rechazan a Dios. Por eso es que no es bueno que hagamos tanta división entre dioses, idolatría, esto y aquello. No hagamos tanta división, en realidad es la conciencia de la persona rechazando a Dios o recibiendo a Dios. Los samaritanos no rechazaron a Dios. Ahorita me refiero a Cristo Jesús, no rechazaron a Cristo. Ellos no tenían ni oportunidad ni conocimiento, no tenían nada, apenas tenían una promesa e incluso lo estaban esperando. Cuando viene el Señor Jesús, claro, vean qué interesante, ¿no? Ellos no rechazaron, pero ¿qué pasa con los judíos? Ellos sí. ¿Por qué rechazaron? Porque rechazaron al Dios que les había dado los rituales, las fiestas y el por qué. ¿Por qué Dios les dio la Torá? De pronto la Torá se convierte en el Dios. Las fiestas se convierten en el Dios. Y es ese rechazo lo que les ciega completamente. El apóstol Pablo le llamaría, porque lo menciona en el capítulo 3 de Filipenses, lo menciona y lo pueden ver, pues el apóstol Pablo tenía confianza en esas cosas y por eso da esta palabrita, bien importante. Ahí no utiliza la palabra pisteuo, que él acostumbra a utilizar para fe. Pisteuo significa confianza. Perdón, pisteuo significa confianza, pero es la palabra que Pablo utiliza para fe, siempre que utiliza eso. Pero en el capítulo 3 de Filipenses, el apóstol Pablo utiliza otra palabra que significa confianza. Y en realidad le podríamos llamar también certeza. Y entonces es porque Pablo está haciendo esta división. Ellos tenían su confianza en estas cosas. Y lo mismo es una persona con idolatría. Es que tiene fe. No, no tiene fe. Tenemos que hacer la división. La fe viene de Dios. Tienen confianza o tienen certeza. Si quieren hacer bien la distinción. Tienen certeza en la Santísima, en el templo o en la iglesia, ya saben, la Santísima Iglesia, Madre Iglesia, porque piensan que es ella la que los va a salvar. Y es la misma historia con respecto a los judíos. Ellos ponen su certeza en estas cosas, entonces Dios me tiene que salvar. Y entonces viene el egoísmo, la egolatría y la soberbia sobre todas las cosas. Dios me tiene que salvar. Dios me tiene que salvar. Y es lo que piensan los judíos. Me tiene que. Cuando es un favor de Dios, es una gran misericordia de Dios, es una piedad, es gracia, es el favor inmerecido. La salvación no se da por merecerla. Y han visto a todos los religiosos, estoy bastante seguro porque muchos son así. Fulano o fulana era bueno, era buena, por eso tiene que estar en el cielo. Es un favor de Dios la salvación. ¿Por qué? Porque Él es quien merece la gloria, Él es el que hace la obra, es el que hizo la justificación y la ofrece, su justificación, la justificación de Dios, lo menciona Pablo en Romanos, la ofrece a todo aquel que la quiera recibir gratuitamente, porque le cree a Él, porque tiene confianza en Él. Pero dense cuenta, y ahora estamos atando, está muy unido, la adoración con la fe, la adoración con la fe. Una persona sin fe no puede adorar. Bien podríamos decir, bueno, es que David adoraba por fe, por su fe. En ese momento no podemos decir en espíritu y en verdad, o tal vez sí en verdad, pero bueno, no vamos a meternos a eso, porque ya eso viene después. Pero ahí no había espíritu. Pero entonces, ¿por qué lo hacía? Por su fe.
por su confianza, por su seguridad. En el capítulo 4 de Romanos el apóstol Pablo menciona que Abraham se fortaleció en fe, glorificando a Dios. Se fortaleció en fe, glorificando a Dios. La fe y la adoración van muy de la mano. Y lo que pasa es también, si yo dejo de adorar a Dios, si yo empiezo a tomar otros dioses o pongo alguna otra cosa como mi Dios o me pongo a mí mismo, mi fe se viene abajo. Mi fe empieza a caer. Entonces voy a construir una religión, que es lo que tienen los judíos, e incluso ahora, incluso añadiéndole más cosas, como son adoradores de la letra, como son adoradores de las palabras, incluso como son adoradores del conocimiento. El conocimiento no es malo, pero no hay que ser adoradores del conocimiento, eso es muy importante. El conocimiento no es nuestro Dios. Muchos teólogos son así. No se puede creer que tal o tal puede salvarse porque tiene que ser por fe o por fe y ta. En el caso de los niños, Jesús dice, de los tales es el reino de los cielos. Y Jesús es el soberano, Jesús es el que abrió los cielos. Si el Señor Jesucristo dice que a los niños les pertenece el reino de los cielos, ahí está. ¿Tienen fe, no tienen fe o lo que sea que quieran verlo? Bueno, es irrelevante, pero hay quienes son adoradores de eso, de los temas. Y diría yo, de ahí viene precisamente toda esta gran discusión entre calvinistas y arminianos, viene toda esta cuestión. Todo tiene que ver con la salvación, la soterología. Mucho porque son adoradores más del conocimiento que de Dios. Más de las palabras, de las traducciones, de las formas, de esto, de aquello, que lo que Dios dice. Todas esas cosas son buenas. Todas esas cosas son buenas, el estudio bíblico es perfecto, es excelente, pero hay que tener cuidadito con convertirnos en adoradores de esas cosas. La adoración solamente se da al Padre, que es el gran tema que por eso lo quería dejar, que está en el versículo 21. Nos saltamos del versículo 21, que vamos a verlo la próxima semana, porque entonces el Señor ya nos da el destinatario, aquí, y se lo está revelando a la mujer samaritana, que es bien importante.